Dios les bendiga a todos, les habla el evangelista Marlon Menacho. En esta oportunidad queremos hacer un estudio escatológico acerca de los libros proféticos, del plan profético que Dios tiene preparado para la humanidad. Pero queremos en esta oportunidad comenzar desde algo básico, poder comprender el escenario profético y poder entender por qué Dios eligió a los pueblos, eligió a las personas necesarias para poder establecer su plan profético para la humanidad. La pregunta que hoy queremos responder es: ¿por qué Dios elige a Israel y no a otro país? Entendamos primero lo siguiente: cuando nosotros vemos el mapa del pueblo de Israel antiguo, nos podemos dar cuenta que Israel estaba en medio de las 6 potencias mundiales, de las 7 que hay a lo largo de la historia. Vemos que Israel está alrededor de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia y de Roma. Las 6 potencias mundiales que han habido a lo largo de la historia. Tenemos que entender también que Dios usa la ubicación geográfica del pueblo de Israel para poder darse a conocer a otros pueblos. Nosotros vemos que a través de la historia, primero cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios muestra su poder a los egipcios. Los egipcios pueden reconocer que el Dios del pueblo de Israel es un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que hace prodigios y señales. Por tanto, vemos que el pueblo egipcio conoció y reconoció que había un Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Más adelante nuevamente vemos lo mismo con el pueblo asirio. Vemos de igual manera con el imperio babilónico. Y nosotros tenemos la historia de Daniel, de Mesac, de Sadrach y Abednego, una historia muy conocida de cómo el rey Nabucodonosor reconoce que el Dios Jehová de los ejércitos es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Seguimos avanzando el tiempo y de igual manera vemos que Dios trató con el imperio medo-persa a través de la gente que había quedado aún en la cautividad. De igual manera vemos con el imperio griego y por último vemos nosotros al imperio romano. Vemos que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él se reencarnó, como dice el verso 14 del capítulo 1 del libro de Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor Jesucristo estuvo bajo el imperio romano. Es decir, que en ese tiempo Jerusalén, Israel, estaba bajo el imperio romano. Estaban siendo subordinados por el imperio romano. Por tanto, nosotros nos damos cuenta que de ese imperio es que se expande el Evangelio de Cristo. Vemos que en un inicio la iglesia era perseguida luego que el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Pasaron aproximadamente 300 años para que ellos puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, y por tanto dejen de perseguir a la iglesia. Vemos que a lo largo de los tiempos Dios usó la ubicación estratégica del pueblo de Israel para darse a conocer a los demás pueblos vecinos, para darse a conocer a las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. Se dio a conocer al imperio egipto, al imperio asirio, al imperio babilónico, a los medo-persas, al imperio griego. Y luego cuando último se da a conocer al imperio romano, es el imperio romano el que expande ya el cristianismo por todo el mundo. Aunque nosotros conocemos la historia que el imperio romano, la iglesia católica romana, hizo
difundió un evangelio totalmente diferente al que Cristo había enseñado, nosotros podemos rescatar algo muy importante de todo esto, que Dios hizo que el evangelio se expanda, y luego de más de 1000 años después hubo una reforma protestante en donde el verdadero evangelio nuevamente comenzó a florecer. Hubo aproximadamente un poco más de 1000 años de silencio en la cual no se predicaba el verdadero evangelio, en la cual eran los dogmas humanos, las doctrinas humanas, las que estaban por encima de la verdad de la Biblia. Por tanto, nosotros nos damos cuenta que Dios siempre tiene propósitos en un tiempo determinado, y muchas veces Dios es paciente para poder obrar. Pero hay algo que nosotros debemos rescatar de lo que hizo la iglesia romana, a pesar de que hizo muchas cosas malas, hizo muchas cosas deplorables, hizo que el evangelio, que la religión, que el cristianismo no pueda morir a lo largo de la historia, sino que mucha gente pueda creer en Cristo. Y el trato que Dios tuvo con el pueblo de Israel no implicaba de que Dios se había olvidado de los demás pueblos. Esto es muy importante de entenderlo, que cuando Dios hace un trato con el pueblo de Israel, no quiere decir que Dios se olvida de las demás naciones, se olvida de la demás gente, y tan solamente Dios usa al pueblo de Israel para mostrar su gloria. Claro que no. Nosotros vemos desde los tiempos antiguos que Dios siempre tuvo misericordia de los pueblos paganos, de los pueblos gentiles. Un caso vemos en uno de los libros más antiguos de la Biblia, la historia de Job. Job capítulo 1, verso 3, nos dice lo siguiente, que Job era oriental, es decir, que Job era el padre de los orientales, de los chinos. Sin embargo, Dios mostró su poder, su misericordia con Job. Job, no siendo del pueblo de Israel, Dios tuvo misericordia de Job, porque Job era un hombre temeroso de Dios. Otra historia que nosotros podemos ver en la historia, en los relatos bíblicos, es la historia de Jonás. Dios manda a Jonás a predicar a Nínive. Nínive era un lugar totalmente corrompido, un lugar pagano, un lugar en el cual adoraban a otros dioses. Sin embargo, Dios tiene misericordia de Nínive y envía a Jonás a predicar a Nínive. Vemos que Nínive era un pueblo totalmente enemigo de Dios, pero la misericordia, el amor de Dios es tan grande a lo largo de todo el tiempo, que Dios siempre da oportunidad aún a los más salvajes, a los más rebeldes, aún a los más corruptos. Vemos que el pueblo ninivita era un pueblo salvaje, que el castigo para quienes que ellos tomaban como reos, los desgarraban la piel y los hacían sufrir de una manera escalofriante. Los ninivitas eran salvajes, ellos no tenían compasión de nadie, pero sin embargo Dios muestra su amor, su compasión con ellos, y envía al profeta Jonás a predicarles. Y vemos que luego que el profeta Jonás les predica, Nínive es perdonado porque se arrepiente de todo corazón. Eso es lo que Dios está queriendo con toda la gente. Eso es lo que Dios está buscando para nosotros, que nosotros podamos arrepentirnos de todo corazón para que Él pueda perdonarnos. Primero Pedro nos dice lo siguiente, que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está buscando que la gente pueda proceder al arrepentimiento. Vemos que estamos próximos a nuevos eventos proféticos en estos tiempos. Son tiempos en los cuales estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos suplementarios de esta batalla de fe que estamos nosotros luchando actualmente. Vemos que ya han transcurrido a lo largo de la historia, son
6 imperios mundiales, pero está uno próximo a darse a manifestar, que es el 7º imperio mundial, hablando del imperio del anticristo. Cuando nosotros vemos la estatua de Nabucodonosor, nos damos cuenta que hay 4 imperios que iban a surgir a lo largo de la historia, pero vemos que antes de esos 4 imperios habían surgido 2, que es el imperio egipcio y el imperio asirio. Vemos que estuvo el imperio babilónico, los medopersas, el imperio griego, el imperio romano, pero vemos en la parte de los pies que hubo una mezcla, pero dice que se iban a juntar, pero nunca se iban a unir, iban a estar mezclados, pero no unidos. Y vemos que los 10 dedos de los pies representaban 10 reyes que se iban a unir, que iban a hacer alianzas. Y entonces nosotros estamos justamente por ver este último imperio mundial, hablando del imperio del anticristo. ¿De dónde surgirá este imperio del anticristo? De la Unión Europea, porque vemos que los dedos de los pies es la continuación de las piernas, y es decir, que donde estaba ubicado el antiguo imperio romano, de ahí tiene que surgir el 7º imperio mundial, que en las próximas enseñanzas lo vamos a dar a mostrar y vamos a dar a conocer cuál es el plan profético que Dios tiene para estos tiempos. Tan solamente nosotros queremos advertir al pueblo del Señor que puedan prepararse, que puedan estar apercibidos y que puedan guardar sus vestiduras como habla la palabra, que el Señor está próximo a llevar a su iglesia y ha de caer sobre la tierra un tiempo grande de ira, como dice la palabra en el libro de Daniel capítulo 12 verso 1, que habrá, dice, sobre la tierra días como las cuales no hubieron a lo largo de la historia, días tan terribles, días tan amargos que desde el inicio de la humanidad nunca lo ha habido. Por tanto, hermanos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de entender cuál es el plan profético de Dios para nuestras vidas. Dios te bendiga.